Oremos. Padre, aquí estoy. Tú ya desde antes de que el mundo fuese, tú planificaste esta noche. No es una convocación del hombre. No prevalece en este lugar la presencia de ningún hombre sino la de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. En nombre de quien nos acercamos y te entregamos nuestros sacrificios de alabanzas. Te hemos alabado, te hemos exaltado por medio de él. Hemos, oh Dios, ofrendado el corazón reconociendo que a él sea toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda nuestra admiración. Que él tenga el completo dominio del escenario. Que su poder se magnifique en nosotros. Que en esta noche la impartición de su espíritu y de su palabra sobre nosotros nos toque tan profundamente que al salir de este lugar jamás seamos los mismos que entramos. Dios, tócanos, Padre. Háblanos, Señor. Haz oír tu voz. Danos oído para oír y corazón entendido para entender. Un espíritu humilde para poder recibir lo que tú vienes a decirnos ahora. Pongo delante de ti todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Me entrego, me coloco ante tu altar para que hagas nulo todo lo humano que quiera interferir y que solamente tu espíritu me use y sobre todo tu santa y bendita palabra para cumplir el propósito santo de edificación, confirmación, levantamiento, impulso de Dios a este pueblo que se congrega hoy para recibir tu palabra y para adorarte a ti. Señor, aquí estamos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, ¿qué piensan ustedes cuando piensan en la misión que ustedes como Iglesia del Señor están llamados a cumplir aquí en Bogotá? Vamos a empezar por Bogotá, porque la obra de Dios tiene una trascendencia que va más allá de la nación, del pueblo y la nación donde estamos. Pero cuando ustedes piensan en la labor que les ha sido entregada a ustedes, la misión que tienen que cumplir antes que Cristo venga o antes que tú partas de este mundo, ¿cómo ves esa responsabilidad? ¿Cómo interpretas esa misión? ¿Cómo consideras la envergadura de ese trabajo que hay que hacer en esta ciudad? ¿Y cómo te ves tú, cómo te sientes como creyente, como hombre, como mujer, frente a esa tan grande responsabilidad? Porque no estamos aquí simplemente para hacer ruido. No estamos aquí simplemente para llevar a cabo actividades religiosas. Estamos aquí para cumplir una misión de parte de Dios. ¿Cuánto lo creen? Tú tienes una misión para cumplir. Aún los niños de esta casa. Y es importante que entendamos en esta noche lo comprometedor, lo trascendente que es para Dios lo que tú y yo tenemos que hacer, donde Él nos ha puesto. Quiero decirte que el cumplimiento de esa misión de Dios asignada a ti va a depender de cómo tú te ves delante de Dios. ¿Cómo te consideras delante de Dios? ¿Cómo te sientes delante de Dios y frente a esa misión? En esta noche me mueve el Señor a hablarte acerca de que ha llegado el tiempo de que tú te veas, te consideres y te valores como te ves desde el cielo, no como te ves desde la tierra o como te ven en la tierra. Vuelvo y lo repito. Quiero desafiarte a mover tu mente, tu pensamiento, tu concepto de ti mismo, de ti misma, como hombre y mujer de Dios, como joven de Dios, aquí en Bogotá, a pensar como el cielo piensa de ti y no como tú misma o tú mismo te ves o los demás te ven.
si no logras capturar la visión de Dios y el concepto que está en la mente de Dios sobre tu vida y tu capacidad para cumplir la misión que Dios te ha asignado, tú no podrás cumplirla. Tienes que lograr subir a ese nivel. Tienes que dejarte llevar por el Espíritu de Dios a ese nivel de considerarte como Dios te considera para tú poder ser eficaz, impactante y lograr llevar a cabo lo que Dios te ha entregado. Vaya conmigo a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Verso 11. Dice la santa palabra. Entonces el ángel del Señor fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás el Abieserita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, oh valiente guerrero. Su Biblia dice: varón esforzado y valiente. Dile a tu hermano que está al lado tuyo: el Señor está contigo, oh valiente guerrero. Cuando se le decía a una persona, se consideraba a una persona esforzada y valiente, era una persona guerrera. Era una persona que había llegado a un nivel de madurez que podía pelear sus batallas y ganarlas. Que se imponía a su oponente. Que prevalecía contra lo que se levantaba en contra. Era una persona prevaleciente. Era una persona con una actitud y una aptitud imponente frente a sus circunstancias. Un varón, una mujer esforzada y valiente, no era una persona que ante su circunstancia asumía una postura de conmiseración, de autolimitación, de apocamiento. No. Se paraba firme y enfrentaba su situación con valor. Y su primer pensamiento no era: yo seré vencido por esto, sino: yo tengo la capacidad de vencer. Y eso es lo que viene el ángel a decirle a Gedeón. Pero en el concepto de la tierra, en la propia visión de Gedeón, él no era eso. Era un miedoso. Estaba asustado, sacudiendo su trigo, el poquito de trigo que habían dejado los madianitas, para esconderlo. Y así estaban todos en el pueblo. Si usted lee el capítulo, mire en el mismo capítulo 6, en el verso 2 dice: y la mano de Madián, versículo 2, porque ellos habían pecado contra Dios. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel por causa de los madianitas, los hijos de Israel. ¿Qué se hicieron? Cuevas en las montañas, y cuevas y lugares fortificados. Se hicieron cuevas. Mi Biblia dice: se hicieron escondrijos. Oiga lo que estaba pasando. Tenían un potencial de guerreros. Desde el cielo se veían como guerreros. En el cielo estaban diseñados como valientes y esforzados.
En el concepto de Dios, que es el mensaje que trae el ángel en respuesta al clamor del pueblo, ellos no eran como se estaban comportando. Ellos no eran lo que ellos pensaban de sí mismos. Ellos no eran lo que sus circunstancias habían provocado en ellos en ese momento. Ellos eran mucho más que eso. Pero no se veían así. No se sentían así. Se hicieron cuevas, escondrijos. Wow. Ellos se veían como conejos de madriguera y el Señor lo veía como poderosos leones. La forma como tú te ves en Dios va a definir mucho si vencerás esos problemas que están afectando tu matrimonio. La forma como tú te ves en Dios va a depender mucho si vencerás ese problema que tiene que ver con tu salud mental, física, emocional. La forma como tú te ves en Dios va a depender si vas a lograr vencer esos temores que te dominan y te neutralizan. La forma como tú te ves, iglesia del reino en Bogotá, va a determinar si tú vas a poder cumplir la misión que Dios te ha entregado aquí en esta ciudad. Si te estás mirando como un conejillo o una conejilla de madriguera, quiero decirte hoy, a eso me ha enviado el Señor, que no eres un conejito ni una conejilla, eres un león, eres una leona guerrera. En Jehová tienes poder, en Jehová te puedes levantar y en Jehová tú estás destinado a vencer todo lo que se te opone. No eres la iglesia más pequeña de Bogotá. No eres la iglesia menos poderosa de Bogotá. Y te lo voy a demostrar con la palabra. No eres la iglesia menos pudiente de Bogotá. No eres la más pobre de Bogotá. Ahora, si tú te ves así, pero quiero decirte que el problema no es tan grande como te lo estás imaginando. El problema no es tan grande como tú lo piensas. La oposición no es tan poderosa como tú la consideras. La situación no es tan perturbadora como tú la defines. Es mucho menos. El pueblo veía a Madián como un gigante que tenía el derecho de oprimirle porque perdieron una guerra contra Madián y se hicieron cuevas. Pero ese Madián que lo tenían ellos encuevado, si usted se lee el libro de Números, usted va a ver que no era nadie delante del pueblo de Israel. Nunca fue nadie. La imposición y el poder y la influencia del miedo que le infundía Madián al pueblo era porque el pueblo, amados míos, lo consideraba lo que no era. Madián intentó destruir a Israel con brujería, con hechicería y no pudo. Cuando vino Balac y le pagó a Balaam, ¿recuerdan? Y lanzó maldiciones, no hay agoreros contra Jacob. Madián intentó a través de la prostitución y de la seducción sexual destruir a Israel y no pudo. Tampoco pudo con las armas destruir a Israel. Siempre fue vencido. Porque Dios está con su pueblo. Diga conmigo, Dios está con su pueblo. Diga, yo soy esforzado y valiente porque Dios está conmigo. El problema no era tanto la fuerza de Madián. Era el miedo. Era el espíritu de apocamiento, de limitación que estaba gobernando al pueblo, que lo tenía así. Se sentían menores, se sentían impotentes, se habían resignado a vivir en cuevas, cuando ellos no fueron diseñados ni fueron destinados a vivir en cuevas. El pueblo de Dios fue destinado a vencer, a ser cabeza y no cola. Fue destinado a comer el mejor trigo en abundancia, no un poquito que escondían. El diseño del pueblo de Dios no es un diseño de derrotado, es un diseño de siempre vencedor.
Y no solamente lo dice el Antiguo Testamento sobre Israel, lo dice Jesús sobre la iglesia, lo dice Pablo sobre la iglesia. El mensaje, cuando se habla de la iglesia, Jesús dijo: yo edificaré una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Pablo le dice a los romanos: el Señor aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cuando se habla de la iglesia, se habla de un pueblo imponente, un pueblo poderoso, un pueblo que no puede ser detenido, un pueblo que vence la muerte. Y eso eres tú. Tú eres iglesia de Jesucristo. Pero Gedeón y el pueblo se habían olvidado de quiénes eran. Y el Señor viene y le dice: varón esforzado y valiente. Aunque había miedo en él, había temor en él, el Señor no le dijo varón miedoso, pusilánime, apocado. No, no, no. Varón, porque así era que él se veía desde el cielo. Así era que el cielo lo veía. Él pertenecía a una estirpe esforzada y valiente. Porque el espíritu de Jehová es el espíritu del poderoso guerrero. El espíritu de Jehová es el espíritu de aquel que dice que su diestra es valentía. Porque no está en tu carne, no está en tus limitaciones humanas, no está en tus recursos y en tu logística humana. Está en el Espíritu de Dios que está en tu espíritu. Tu capacidad de vencer. Pero ese espíritu va a operar en ti, a través de ti, dependiendo de cómo tú te ves. Diga conmigo: el Señor tuvo que liberarlo del espíritu de apocamiento para poderlo llevar a ser un conquistador. Cuando usted en la Biblia estudia sobre las cuevas no eran para valientes. Las cuevas no eran para personas que tenían una autoestima sobre sí mismo elevada. La cueva fue destinada a enterrar cadáveres muertos. La cueva de Macpela, donde Abraham enterraba a sus muertos. Las cuevas fueron destinadas a personas deprimidas, como Elías cuando corría de Jezabel, que se deprimió y se metió en una cueva y tuvo que venir el Señor y le dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Elías? Ese no es tu lugar. Y usted en la Biblia va a ver siempre que la cueva está relacionada con temor, limitación, apocamiento. Lea conmigo el Salmo 142 para que usted vea. Ese salmo a usted le da un cuadro si usted está encuevado, está metido en una cueva o está en el campo de batalla peleando para la gloria de Dios, venciendo y para vencer. Si se está comportando como un conejillo de madriguera o está luchando como un león de Jehová. Salmo 142. Leo este salmo para simplemente como un cuadro para que nos evaluemos. Muy bien. ¿Cómo dice el salmo? ¿Cómo empieza? No, ahí no es que empieza. Eso está en el original hebreo. En el idioma hebreo, en el original está eso arriba. Pensamos tal vez que es un encabezado que escribió el copista o el traductor. No, en el hebreo esas palabras están junto con lo que comienza en el verso 1. O sea, que realmente en el original hebreo el versículo 1 empieza: Masquil de David, su oración cuando estaba ¿dónde? Vamos a leer la oración de un encuevado. Esta oración no fue cuando David estaba venciendo en el campo de batallas. No fue cuando David estaba en sus momentos de gloria y de victoria. Fue cuando estaba en la cueva. Y mire cómo estaba David. Con mi voz clamo al Señor.
Con mi voz pido al Señor misericordia. Delante de Él derramo mi lamento. Delante de Él expreso mi angustia. Cuando mi espíritu está desmayado dentro de mí. Tú conoces mi senda. En el camino en que he de andar, han escondido una trampa para mí. Miro a la derecha y observo, y no hay quien me reconozca. No tengo refugio. No hay quien se preocupe por mi vida. ¿Se ha sentido así usted alguna vez? ¿Se está sintiendo así? ¿Usted está encuevado, hermano? ¿Está encuevado? Si su oración es esa todo el tiempo, está bien que un día usted siente una aflicción, esté pasando por una situación y usted le ve una oración de este tipo, se entiende. Pero que siempre usted esté llorando, que no tengo quien me entienda. Que todo me miran mal. Que mi esposo no me quiere. Que mi esposa esto. Y siempre su oración es lamentándose por lo que no pudo ser o por lo que el diablo no me deja tranquilo. Y se siente siempre una oración de cueva. ¿Usted cree que usted puede salir a la guerra con un espíritu así? No hay quien se preocupe por mi vida. Y dice, a ti clamo, Señor, digo, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Mire, él se veía menos fuerte que los que lo perseguían. Y yo pregunto, ¿esa era la realidad desde el cielo? Saca mi alma de la prisión. ¿Cómo se siente un encuevado? En la prisión, en la cárcel, para que alabe tu nombre. Los justos me rodearán porque me colmarás de bien. Diga, para que yo alabe su nombre, tengo que salir de la cueva. Sácame de la prisión, de la cueva de donde estaba, para que yo alabe tu nombre. Por eso dice Santiago, ¿está alguno enfermo? Haga oración. Y si está alegre, cante alabanza. O sea, si usted todo el tiempo tiene un espíritu de derrota, de limitación, piensa que no puede, que es demasiado, esta vida así es difícil para mí, que este cristianismo sí es duro, tantas pruebas, y siempre está en un trato, y en un trato, y en un trato, y en un trato. Y usted nunca se siente vencedor. Usted nunca se siente que está pisando su serpiente y escorpiones. Usted nunca se siente que está escalando montes con Jehová y caminando en valles con Jehová. Usted nunca se siente que usted está venciendo sus circunstancias y pasando por encima de ellas, sino siempre se siente que está siendo atacado, que está siendo vencido, que está siendo vencida y que los demás son más fuertes que usted. Que su problema es más fuerte que usted. Que su situación va a acabar con usted. Entonces usted está en la cueva. Perdóneme. Y cuando viene el Espíritu de Dios y te dice, mujer esforzada y valiente, hombre esforzado y valiente, te está diciendo, tú no eres para estar en cueva. Eso es lo que el Señor le mandó a decir a Gedeón. Tú no estás diseñado para estar en una cueva. Entonces cuando viene y mediante, los pasajes son largos, por eso no puedo leer todo, le voy a dar los puntos esenciales. Vuelva allá otra vez a Jueces 6. Cuando Gedeón recibe del ángel la voz que le dice, varón esforzado y valiente, o valiente guerrero, entonces Gedeón no lo cree. Él no lo cree. Gedeón no se creía nada. Dice que él le respondió, oh Señor mío,
Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dile a tu hermano, sal de la cueva de tus porqués. Si soy una hija de Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Si tú estás con nosotros, ¿por qué? Yo no creo lo que tú me estás diciendo. Y luego no solamente dice por qué, sino, siga leyendo. ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Entonces, ¿dónde? ¿Dónde están tus maravillas? Que nos han contado nuestros padres. ¿Nos han mentido nuestros padres? ¿Dónde están tus maravillas que nos han contado nuestros padres? Diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo, eso es importante. Era el Señor mismo en persona que estaba ahí. El Señor lo miró y le dijo. Cuando usted mira a alguien para decirle algo, es porque lo que usted le va a decir es trascendente. Así te mira el Señor hoy a ti, te dice. ¿Qué le dijo el Señor? Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. Sal de la cueva. Ahora tú vas a soltar la bandeja del triguito ese que está sacudiendo y vas a agarrar la espada. El Señor le está infundiendo valor, le está despertando el valor, le está levantando la autoestima espiritual, le está demostrando quién eres tú en mi presencia y en mi concepto. Sal de tu propio concepto y entra en el mío. Y vas a ver lo que va a pasar. Y ahí sigue Gedeón. Verso 15. Entonces se le respondió: oh Señor mío, ¿con qué? Fíjese, primero le dijo que, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Y con qué? Son las preguntas que surgen de un corazón, de un espíritu de cobardía y de apocamiento, que no se cree nada, porque está confiando en su propia fuerza y en sus recursos. O sea, ese poquito de fuerza que tú tienes, mi espíritu la toma y se va a convertir en un potencial que te va a dejar sorprendido. Entonces no te apoyes en el poquito de fuerza que tienes, no te apoyes en tus recursos, en tu logística, apóyate en mi fuerza. O sea, ahora mismo lo relevante no es por qué, ni dónde, ni con qué. Y quiero decirte, iglesia, que el 18, este año, y los años que siguen para ustedes, ya no va a ser relevante los por qué, con qué y dónde. Dios va a venir y va a entrar con ustedes en un nuevo tiempo de poder, de trascendencia, y todo el que esté encuevado va a salir de la cueva,
Porque ustedes no fueron diseñados para estar encuevados en sus problemas, peleando con los mismos problemas todos los días. Ustedes fueron diseñados para brillar. Ustedes fueron diseñados para llevar el reino a Bogotá y al mundo. Ustedes fueron diseñados para compartir y transferir la vida que le ha sido dada a ustedes. Pero encerrados en un espíritu apocado de no puedo, no tengo, en el por qué, cómo y dónde, ustedes no van a lograr avanzar. Verso 16. Bueno, vamos a leer el 15, terminarlo. ¿Con qué podré yo liberar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. O sea, ¿cómo dice usted, pastor? No solamente apocado, él está diciendo, yo no quiero ir. O sea, tú te equivocaste. Le está diciendo a Dios, tú estabas buscando a otro y te tropezaste conmigo. Eso es lo que le está diciendo. Porque Dios le está infundiendo el valor. El Señor le está hablando para infundirle valor, para sacarlo de su apocamiento. Y él sigue sumergido en su apocamiento. Entonces después ustedes saben cómo sigue la historia. Cuando el Señor logra convencerlo, ¿sabe? Él se la pone más difícil al Señor todavía. Dice, dame señal. Y ustedes saben las señales que le pidió. Que mojara un lugar seco, después sécalo y que se vuelva a mojar. Y después mójame el vellón y sécamelo. Una serie de cosas. O sea, lo que le estaba diciendo a Dios, yo no quiero ir, tengo miedo. Yo no creo lo que tú me estás diciendo. Pero cuando el Señor le cumplió las señales y él vio que verdaderamente Dios estaba con él, y él vio que no era jugando que estaba Dios, que estaba en serio, él se levantó. Creyó y se levantó, fue y derribó el altar que le tenían a Baal. ¿Y sabe usted qué fue lo que le llevó a ellos a levantar ese altar? Lea el 6:10 para que usted vea qué fue lo que produjo en ellos la iniciativa de levantar un altar a Baal. Sí. Mírelo bien. ¿Cómo dice? Y les dije, yo soy el Señor su Dios. No veneren a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido mi voz. Mi Biblia dice no veneren, pero ¿cómo dice la tuya? No le teman, no le tengan miedo. Entonces lo que le llevó a ellos a levantar un altar a Baal fue porque el miedo. Le tuvieron miedo a Baal. ¿Y sabe por qué llegaron a ese punto los israelitas? Porque dice en el libro de los Jueces que después que Josué murió, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando hicieron cada quien lo que bien le parecía, el Espíritu de Jehová se apartó de ellos. Y donde el Espíritu de Jehová no dirige, no gobierna, no capitanea, gobierna el espíritu de miedo. ¿Y qué hace usted? Usted le hace un altar a su miedo, a su apocamiento, a su cobardía. Sus miedos, su cobardía, su apocamiento es lo que está en sus conversaciones. Está en todo lo que usted hace, se mete eso. Y como son las canciones del mundo, ¿qué es lo que canta el mundo, la gente en el mundo? ¿Qué es lo que cantan? Sus despechos, sus fracasos, sus miserias. Y así se convierte un creyente, entre comillas subrayado, que el Espíritu del Señor no está capitaneando su vida, que no está hablando y viviendo la palabra, que no está accionando por el poder de la palabra, que no está creyendo lo que la palabra le dice que es en Dios. Y eso pasó.
Y el miedo lo llevó a levantar un altar equivocado. Entonces Dios empezó con Gedeón, derriba el altar. Gedeón lo derribó. Cuando el pueblo vio eso, entonces la valentía de Gedeón, que se despertó en él, cuando Dios lo libera del apocamiento, comienza a transferirse al resto del pueblo. Comienzan a salir de la cueva. Y Dios dice, yo te voy a dar una prueba de mi propósito y de mi plan con ustedes. Mire el capítulo 7. Verso 9 en adelante. Cuando Josué va a espiar el ejército madianita, dice, aconteció que aquella noche el Señor le dijo, levántate y desciende contra el campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Y si tienes miedo de descender, desciende al campamento tú con tu criado Fura, y oirás lo que conversan. Luego tus manos se fortalecerán y descenderás contra el campamento. Entonces descendió él con su criado Fura hasta uno de los puestos avanzados de la gente armada del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente se extendían por el valle, numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su compañero y decía, he aquí, he tenido un sueño. Veía un pan de cebada. Repita conmigo, diga, un pan de cebada. Marque eso. ¿Qué hacía ese pan de cebada? Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Le dio la vuelta de arriba abajo y la tienda cayó. Entonces, ¿qué hace Dios? Le revela a Gedeón y a Fura, que fueron a inspeccionar el campamento, el plan que Dios tenía con ese grupo de miedosos. Y no con todos, con los 300, porque el pan de cebada serían los 300. Ahora, ¿por qué un pan de cebada? Me voy a detener un poquito aquí, porque es aquí donde está la rema en esta noche. ¿Por qué un pan de cebada y no un pan de trigo o un pan de harina de maíz, sino de cebada? Porque dicen los orientales que entre todos los panes que se fabrican en el oriente, el más fuerte y el más compacto es el de cebada, aunque no el más caro ni el más nutritivo. El trigo era la comida de reyes. Dice el Salmo, uno de los salmos dice que el trigo era comida de reyes, era caro. Y el pan de cebada era comida de pobre. Pero mire qué interesante, que no era el valor material o en lo natural lo que el Espíritu estaba enfatizando, sino el espíritu de unidad y de compatibilidad para Dios desatar su poder. Diga conmigo, espíritu de unidad y de compatibilidad para Dios desatar su poder. No solamente te va a sacar de la cueva, no solamente te va a liberar de tu espíritu de apocamiento, sino que te va a compactar con otros que tienen el mismo espíritu para desatar su poder. Eran granitos de cebada encuevados, granitos de cebadas encuevados, porque trigo casi no le quedaba porque Madián se lo llevaba. ¿Y qué hace Dios? Yo voy a coger todos esos granitos de cebada que están en las cuevas y lo voy a amasar y lo voy a hacer un pan
que va a destruir a Madián. ¿Qué significa? Que no son tus recursos, no es tu volumen, no es tu calidad humana, no es lo que eres en lo natural, es el Espíritu que opera en ti. Es el Espíritu que opera en ti. Si te enfocas en volumen, si te enfocas en los recursos, si te enfocas en tu propia fuerza, si te enfocas en tus limitantes, Dios no va a poder operar su obra aquí en Bogotá a través de tu vida. Tiene que enfocarte en el Espíritu de Dios que opera en ti, que te puede hacer capaz de ir aún más allá de tus posibilidades. ¿Qué hace Dios? De 32,000, dice, ve, pruébamelo en las aguas. Y le dio una instrucción, los que se lancen y beban el agua como el perro, apártalos. Pero los que sobre sus pies se la lleven con sus manos a la boca, esos serán, con ellos voy a vencer a Madián. Y de los 32,000, ustedes saben la historia, quedaron 300 que no se lanzaron olvidándose del peligro, de la situación, del propósito de Jehová. Se concentraron en su sed, en su apetito, se concentraron en su condición y se olvidaron de su responsabilidad. Diga conmigo, se concentraron en su condición, en su apetito y se olvidaron de su responsabilidad. Pero mire los 300, ellos satisfacieron su necesidad y su situación, pero también mantuvieron su atención en su responsabilidad. Y Dios se proveyó de 300 así, y con ellos formó el pan de cebada. Y eso es lo que Dios va a hacer con ustedes. Si usted sigue preocupado y ocupándose de sus propias cosas, como estaba Gedeón, cada quien sacudiendo su poquitico de trigo y protegiéndolo y guardándolo, como los que tenían sed, que se arrojaron y se olvidaron de su responsabilidad, y usted pone atrás en el segundo plano su responsabilidad como hombre y mujer del reino, de implantar el reino donde Dios a usted le ha puesto, usted no va a ser un instrumento para Dios desatar su poder en esta ciudad. No podrá hacerlo. Porque la responsabilidad con Dios y su reino está primero. ¿Por qué cree usted que Jesucristo de una multitud eligió a 12? Aunque uno tenía un propósito de traición. Porque Jesús quería llevar a un nivel de madurez, de responsabilidad a esos 12. Y aún ahí también hubo un ejemplo de la alimentación de los 4,000 y de los 5,000. Que ahí aparece el pan de cebada y los pececillos. Era tipología de lo que Dios iba a hacer con esos, que él tenía ese poquito. Que no es el volumen, no es la cantidad, es el poder del Espíritu que opera en ti. Cuando tú tienes la responsabilidad de Dios como primero en tu vida. Y esa es la unción que Dios quiere desatar sobre ustedes. Que todos sientan el mismo peso de responsabilidad de la vida del reino y del compromiso con Dios. Que se enfoquen en su trabajo, en su familia, en su comunidad. De llevar la vida del reino que Dios le ha dado a ustedes sin miedo. No piensen que porque somos iglesia pequeña, porque tengo tal problema, porque esto y lo otro, yo no puedo hablar con libertad y con autoridad del evangelio. Yo no puedo predicar porque no soy mentira. Tu primera responsabilidad es el reino. Y el Señor va a unir y va a hacer un pan de cebada con los que sienten ese peso. Y va a hacer cosas grandes en este año y en los que vienen. Mire lo que pasó aquí.
Mire, es impresionante. El capítulo 7, verso 16. El Señor forma el pan de cebada. Une a los 300 que tenían primero la responsabilidad y después sus apetitos. Repítalo conmigo, iglesia. Diga, primero la responsabilidad y después mis apetitos. Hizo el pan de cebada. Y en el 16 dice, Gedeón dividió los 300 en 3 escuadrones. Puso en la mano de todos ellos cornetas y cántaros vacíos, con teas encendidas dentro de los cántaros. Y les dijo, mírenme a mí y hagan lo que yo hago. Varón, César, usted lo pongo como representante de los demás ministros acá, de Mero y de Omar. Mírenme a mí, póngase de frente y hagan lo que yo hago. Eso es trascendente. Si a alguno de los 300 se le hubiera ocurrido decir, ¿y por qué tenemos que mirarte a ti? Por eso fue que pasó que ellos estaban bajo Madián, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Dejaron de mirar a donde tenían que mirar. Mírenme a mí y hagan lo que yo hago. Porque al varón Gedeón, el Señor lo levanta y le infunde su espíritu. Lo libera de su cobardía para que él sea el comandante de la misión y destruyera el campamento de Madián. Pero la forma como Dios lo hizo es que puso a Gedeón como ejemplo de Dios mismo y le dio la instrucción que ellos hagan lo que yo te digo a ti lo que vas a hacer y tú le dices a ellos lo que tienen que hacer. Y esa es la regla. Lo mismo pasó con Moisés, con Josué, después con los apóstoles también. Siéntese, varón. Entonces, un espíritu, amado, que es contrario a la visión que Dios ha impartido, a la instrucción que Dios ha impartido, no puede impartir reino ni establecer reino. Porque el reino no lo establece una sola persona. Granito de cebada en una cueva. Dios quiere un pan de cebada. Diga conmigo, Dios quiere un pan de cebada. Diga, Dios quiere un pan de cebada. Usted ve esta noche, Dios está contento porque estamos como un pan de cebada. No granitos. Y esto se aplica, es un principio que se aplica no solamente a la iglesia como congregación, de ser un equipo y trabajar en equipo, sino también a la familia. La familia tiene que ser un pan de cebada en las manos de Dios para establecer el reino. El altar, qué linda la alabanza, la armonía. Ellos tienen que ser un pan de cebada en las manos de Dios como altar. Los ancianos, los líderes, los servidores. Si uno comienza a hablar para su lado, a tratar de imponer sus propios criterios, al margen de la visión, de la dirección que Dios ha impartido, entonces va a causar problemas y va a neutralizar la unción. Los 300 entendieron, porque era un pan de cebada, compacto. Mírenme y hagan lo que yo hago. Y he aquí que cuando yo llegue a las afueras del campamento, estoy en el 17, lo que yo haga, háganlo también ustedes. Cuando yo toque la corneta con todos los que están conmigo, ustedes que estarán alrededor de todo el campamento, también tocarán las cornetas y gritarán: por el Señor, por la espada de Jehová y por la de Gedeón. Oiga el grito: por la espada de Jehová y por la de Gedeón. Primero Dios y después Gedeón. Y continúa diciendo: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres
que llevaban consigo a las afueras del campamento a medianoche, cuando acababan de relevar los guardias, entonces tocaron las cornetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los tres escuadrones tocaron las cornetas y quebrando los cántaros, tomaron las teas con su mano izquierda, mientras que con la derecha tocaban las cornetas y gritaban. ¿Cómo gritaban? Por la espada de Jehová y de Gedeón. Cada uno permaneció en su lugar alrededor del campamento. Pero todo el ejército echó a correr gritando y huyendo. Mientras los 300 hombres tocaban las cornetas, el Señor puso la espada de cada uno contra sus compañeros en todo el campamento. El ejército huyó hasta Betzita, hacia Sereda y hasta el límite de Abel-Mejola junto a Tabat. Y una vez convocados, los israelitas de Neftalí, de Aser y de todo Manasés persiguieron a los madianitas. Entonces Gedeón envió mensajeros por todas las regiones montañosas de Efraín diciendo: desciendan al encuentro de los madianitas y tomen antes que ellos los vados hasta Betbara y el Jordán. Y convocados todos los hombres de Efraín, tomaron los vados hasta Betbara y el Jordán. Entonces capturaron a 2 jefes de los madianitas, a Oreb y a Zeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeb lo mataron en el lugar de Zeb. Siguieron persiguiendo a los madianitas y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y de Zeb, al otro lado del Jordán. Dígase, cambió la página. Se volteó la página. Antes eran ellos que estaban encuevados temblando, ahora son ellos los que están persiguiendo y cortando cabeza. Pero ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo cambió la actitud y la aptitud? ¿Cuándo cambió la manifestación del potencial que ellos tenían? ¿Cuándo cambió el panorama? Cuando Dios formó el pan de cebada. Y oiga esto. ¿Por qué el pan de cebada? Que era el pan más compacto, más conciso, más macizo. ¿Por qué? ¿Saben ustedes lo que significa Madián? Madián significa contienda. El espíritu que tenía el pueblo encuevado, neutralizado, incapacitado de desarrollar su potencial y establecer el gobierno de Dios y el poder de Dios, era un espíritu de contienda. Oiga bien, cuando Dios va a someter un espíritu, fortalece un área contraria a ese espíritu en su reino. El espíritu que estaba sometiendo a Israel era un espíritu de contienda, de división, que separaba para reinar. ¿Qué hace Dios? Levanta un espíritu de unidad. Diga, solamente un espíritu de unidad somete al espíritu de contienda. Si en tu matrimonio hay contienda, ¿tú crees que la solución es el divorcio? Pero lo primero que viene a nuestra mente es: dejo esto porque no funciona. En la mayoría de los casos, no. La solución es tú y tu mujer olvidarse de la razón de uno del otro y tomarse de la mano y comenzar a orar y a pedirle a Dios: Señor, líbranos. Señor, ayúdanos. Señor, danos luz, danos sabiduría para bregar con esta situación. Pero si usted comienza: no, me voy a divorciar, usted va a vencer el espíritu de contienda con más contienda, el espíritu que divide con más división. No, usted tiene que aferrarse en la palabra de Dios que dice: lo que Jehová unió,
No lo separe el hombre, ni nadie, ni el diablo, ni nadie. Tómese de la mano con su esposa, tómese de la mano con su marido y comiencen a declarar la palabra. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Jehová aborrece el divorcio. Jehová es un Dios que une y hace una sola cosa. Nuestros hijos no se levantarán sin padre y sin madre. Y comiencen a proclamar la palabra. Y ustedes verán cómo ese demonio de divorcio huye de su casa y se va a la contienda. Pan de cebada. La iglesia, cuando se quiere levantar en la iglesia un espíritu de contienda, de división, se levanta un rebelde, la iglesia tiene que unirse a orar. Usted no tiene que seguir lo que el rebelde le está diciendo. Usted no tiene que seguir y creer lo que el rebelde, el que está trayendo cosas para dividir, separar, neutralizar. Usted no tiene que seguir eso. Usted tiene que unirse a uno que ore y orar por la unidad. Señor, que nadie rompa la unidad que tú has dado a la casa. Que nadie divida esta casa que tú has unido. Pero ¿qué hacen muchas veces? Se van detrás del chisme, de la calumnia, del rebelde, de la rebelde. Se neutraliza la capacidad de la iglesia. Entonces, ¿por qué un pan de cebada? Porque el espíritu que estaba operando era un espíritu de división. Era un espíritu de contienda, el espíritu de Madián. Y ese es el espíritu que ha debilitado la iglesia en sus comunidades. Ese es el espíritu que debilita las familias. Ese es el espíritu que debilita los ministerios. Ese es el espíritu que debilita las operaciones de Jehová. El espíritu de Madián. Y se vence siendo pan de cebada. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando formó el pan de cebada? Hermano, cuando los hijos de Dios se sacuden el miedo, ¿sabe dónde va a caer el miedo? Cuando usted se lo sacude, sobre sus enemigos. Se voltea. ¿Qué pasó aquí? Cuando se llevó a cabo la estrategia y ellos llevaron a cabo y siguieron las instrucciones en obediencia como un pan de cebada, dice que se mataron entre ellos mismos por el miedo, se confundieron. Cayó sobre ellos un espíritu de temor. El espíritu de temor y de cobardía que tenía encuevado Israel cayó sobre los enemigos. Y se mataron entre ellos mismos. Es igualito. Los espíritus que están atacando tu casa, que están atacando tu vida, atacando tu matrimonio, atacando la iglesia, si tú no te los sacudes y tú crees que eres en Dios lo que Dios es, si tú no enfrentas con la valentía del espíritu y con la palabra tu situación, olvida, te va a destruir. Por eso, ¿cómo empezó el Señor el asunto? ¿Cómo fue que empezó cuando se saludó a Gedeón? ¿Cómo fue que le dijo? Porque eso era lo que él tenía que sacar. Tenía que empezar a sacar espíritu de cobardía y de apocamiento. Escucha esto. Vamos a terminar con, en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan. Capítulo 19. Capítulo 20, no 19, 20, por favor. Verso 19. Dice la palabra. Juan 20, 19. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos. ¿Por qué estaban cerrados ahí adentro? Vaya mirando. Estaban encuevados por miedo. Por miedo a los judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Paz a ustedes. Y en el 20 dice: habiendo dicho esto,
Les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. ¿Y qué pasó en el 22? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que remitan los pecados les han sido remitidos, y a quienes se los retengan les han sido retenidos. Estaban encuevados por el miedo, y Jesús llega: paz a vosotros, y les sopla. Y usted va a ver que después que Jesús les sopla, salieron de la cueva, no siguieron encerrados. El Señor le da el Deuteronomio de los 40 días hablándole del reino, según Lucas y Hechos, y se van al aposento alto, y por 10 días comienzan a clamar. ¿Y sabe qué fue lo que Dios formó en el aposento alto? El pan de cebada. Dice que cuando los 120, Pablo dice que los que vieron a Jesús eran más de 500, los que lo vieron ascender, eran más de 500. Pero en el aposento aparecen unos 120. Y dice que cuando estaban unánimes, como el pan de cebada, unánimes juntos, compactos, descendió de los cielos el Espíritu Santo. El Señor los bautizó, comenzaron a hablar en otras lenguas y salieron hablando las maravillas de Dios. Y se desató en la ciudad un mover que nunca más pudo ser detenido. Pedro, que fue el que lo negó por cobardía, se pone de pie y suelta el primer sermón. Se convierte en más de 3,000 personas. Luego ustedes ven que ponen a estos discípulos enfrente de la espada, los amenazan, los golpean y los intimidan, y ellos siguen como que nada está pasando. Dice que ellos se sentían gozosos de haber sido tenido digno de padecer por Cristo. Y mientras más candela le daba el diablo y los enemigos de la fe, más predicaban, más milagros sucedían, más ánimo y más de nuevo tenían. Porque pan de cebada. El poder imponente y vencedor de Dios contra todo lo que se opone al reino se desata cuando hay unidad y compatibilidad en el pueblo de Dios. Por eso el Señor te quiere decir: Iglesia del Señor de Bogotá, basta de división, basta de contiendas, basta del apocamiento, basta de manifestar un espíritu de cobardía, de miedo. Basta de mirarte como te ves en lo natural, en lo material. Es tiempo de que te veas como te ve el cielo, como quien eres. Eres un pueblo guerrero, eres un pueblo esforzado y valiente. No eres en volumen la iglesia más grande de Bogotá, pero puedes ser la más fuerte. Y no estamos en competencia con nadie. Pero tu fortaleza está en el Espíritu que te gobierna, en el Espíritu que te sopla, en el Espíritu que te ministra. Levántate y pisa firme, que en ti está el poder para vencer todo lo que se te oponga. Pastores, levántense, levántense y pisen firme. Vienen tiempos
de un poderoso ensanchamiento. Porque Dios va a levantar la autoestima de este pueblo. Él lo va a hacer. Él lo está haciendo. Y la palabra que pondrá en la boca de ustedes como ministros en este año, los mensajes que Dios va a poner en ustedes van a estar dirigidos como ese ángel de Jehová a los gedeones de Dios y a las gedeonas de Dios. Mensajes que le van a decir al pueblo: levántate, de levantamiento en Dios para establecer el reino. Mire, usted puede considerarse como un cristiano, pero delante de Dios usted no es uno ni una cristiana. Usted es 10, usted es 20, usted es 30 cristianos. Usted es una planta que plantó el Señor para que dé fruto. Pero todo va a suceder de acuerdo a cómo usted se ve en Dios. Porque cuando usted hable el evangelio a su compañera de la universidad o compañero, a su compañero o compañera de trabajo, a su vecino o su vecina, cuando usted habla lo que está en usted, el espíritu con el que usted lo habla es lo que va a impactar a la persona. No es lo que usted le está diciendo, es el espíritu con el que usted se lo dice. Si usted le habla como una varona esforzada y valiente, un varón esforzado y valiente, usted va a ver cómo esa palabra va a coger el corazón de esa persona, y si es elegido para salvación, no va a resistir el mensaje y va a ser traído al reino. Pero tiene que vestirse de valentía. Si usted va a enfrentar ese problema que está afectando su vida, su casa, su matrimonio, sus hijos, lo que sea, y usted lo va a enfrentar con un espíritu de apocamiento, de que ya no puedo, de que esto es demasiado grande para mí, de que basta de luchar, ya estoy cansado, ya estoy cansada, usted no va a lograr ver el poder de Dios manifestado en su casa y en su vida. Pero hoy el Señor te dice: levántate, levántate, eres esforzado y valiente, eres esforzado y valiente. Iglesia, eres el pan de cebada en la mano de Jehová. Eres el pan de cebada en la diestra del Altísimo. Hay ministerios que están apagados que van a ser encendidos. Hay ministerios que están detenidos que van a ser encendidos. Hay algunos que han dejado su responsabilidad y Jehová lo va a levantar a retomar con más fuerza su responsabilidad en Dios. Porque es el tiempo de que Bogotá sea surcada con la palabra del reino. Hay muchas iglesias, hay iglesias muy grandes, son muy eficientes, pero Dios no solamente quiere iglesias eficientes, Dios quiere un pueblo eficaz. La eficacia es mucho más que eficiencia. 32,000 podían ser eficientes, pero 300 fueron eficaces. Entiéndalo. Dios es un Dios de eficacia. Dios quiere que se vea la vida del reino en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, donde quiera que tú estés, que esa vida eche fuera la muerte. Dale un aplauso al Señor. Bendito es el nombre de Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Te adoramos, oh Rey. Te bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, confesamos que Madián no podrá seguir prevaleciendo, que ha llegado el tiempo de la liberación, ha llegado el tiempo de salir de la cueva y entrar al campo de batalla. Es tiempo de salir de la cueva y entrar al campo de batalla. Todo apocamiento, todo espíritu de conmiseración, de limitación humana que no proviene de ti, es echado fuera, Señor. Y se desata sobre tu pueblo, se desata sobre tus ministros y sobre las congregaciones una unción poderosa de tu espíritu que levanta a tu pueblo a valentía, a conquista, a vencer y a establecer. Señor, glorifícate en estas palabras. Glorifícate en estas palabras. Tú quieres un pueblo valiente y esforzado. No quieres un pueblo apocado. Bogotá necesita ese pueblo esforzado en llevar el reino de Dios, la vida del reino
a aquellos que verdaderamente están señalados, Señor, por ti de antemano, para ser traídos al conocimiento de tu verdad. Pon al servicio de tu pueblo, del reino, los medios de comunicaciones, para que la palabra llegue. Porque aunque en esta ciudad hay un crecimiento estadístico de evangélicos, de cristianos, admirable, admirado, muchos vienen de fuera para ver el crecimiento, el volumen, Señor, no se refleja en la vida de las familias, no se refleja en la situación de la comunidad, que hay una iglesia con poder en esta ciudad. Porque cuando hay poder del Espíritu se rompen las cadenas del diablo. El reino gobierna en los matrimonios, en los padres, en los hijos. Hay vida de Dios, hay poder de Dios, hay liberación en la tierra. Mi Dios, y esa es la iglesia, ese es el remanente que tú estás levantando en esta ciudad. Y no me refiero solamente a nosotros, sino todo pueblo que está viviendo y proclamando la palabra del evangelio del reino. Todo pueblo donde traer las vidas a Dios y modelar la vida de Dios es el objetivo, y agradar a Dios es el objetivo. Señor, ahí está señalado tu poder para vencer, para imponerse, para conquistar. Y declaramos, Señor, que viene un nuevo tiempo de levantamiento de tu pueblo, donde las grandes obras de Dios no serán efectuadas por volúmenes, sino por aquellos que verdaderamente te creen y por aquellos que se aferran a tu palabra y son movidos por tu espíritu. Ven, Señor, como viniste a Gedeón, y habla y levanta, forma el pan de cebada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, que tu espíritu pueda dar vida a esta palabra en cada espíritu de mis hermanos y mis hermanas, y que tú traigas un levantamiento de Dios cual nunca en cada una de sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.